El sol del cañón ardía con fiereza, proyectando sus últimos rayos a través de la sabana del Masai Mara, dorando la hierba seca y las siluetas de los solitarios árboles de acacia. Roberto Herrera se limpió el sudor de la frente, ajustó su lente de 600 milímetros y esperó pacientemente. 30 años de fotografía de vida silvestre le habían enseñado que los momentos más memorables siempre llegaban de manera inesperada. Este era el 7º día de lo que él llamaba su viaje final, una frase que se había vuelto demasiado familiar durante el último año. A los 58 años, sus rodillas ya no soportaban los largos safaris como antes y las grandes revistas ya no lo llamaban con tanta frecuencia. El mundo había cambiado. Ahora, hermosas fotos de vida silvestre aparecían por todas partes en las redes sociales, tomadas por personas más jóvenes, más ágiles y con equipo más moderno. La era de fotógrafos como Roberto había pasado, un mantra que había repetido tantas veces que había perdido su significado. Pero de repente se sobresaltó al ver movimiento a su derecha. A unos 200 metros de distancia, una leoparda hembra se movía con cautela a través de la hierba alta. Sus manchas anaranjadas doradas brillaban en el atardecer. Roberto había fotografiado cientos de leopardos en su carrera, pero nunca se cansaba de su belleza. Rápidamente ajustó su lente y comenzó a disparar. La leoparda hembra estaba cazando, moviéndose con absoluta concentración, pero su presa no era un antílope o una cebra como de costumbre. En la hierba alta, Roberto reconoció una cabeza grande, patas plegadas. Era un águila de cabeza blanca africana inclinada hacia abajo, su pico amarillo afilado desgarrando algo. Roberto se preguntó qué había cazado el águila y ajustó su enfoque para una vista más clara. A través del lente, vio al águila sosteniendo una pequeña criatura anaranjada dorada bajo sus garras. Un siseo cortó el aire cuando la leoparda de repente aceleró, cargando directamente hacia el águila. El ave gigante levantó la cabeza, alas extendidas de manera amenazante, pero no soltó su presa. En un momento tenso, los dos depredadores se enfrentaron. Roberto disparaba continuamente, su corazón latiendo fuerte en el pecho. Esta era una confrontación rara. Entonces todo sucedió en solo segundos, la leoparda hembra se lanzó. El águila se elevó en el aire, y Roberto vio claramente la presa, un cachorro de león. Roberto tomó una profunda respiración, su dedo presionando constantemente el obturador mientras la leoparda extendía sus patas delanteras, garras abiertas de par en par, colmillos expuestos en un rugido feroz. El águila soltó al cachorro de león, pero aún intentó atraparlo en el aire. En un momento perfecto que Roberto sabía que redefiniría su carrera, las tres criaturas estaban en el aire. La leoparda con garras extendidas, el águila con alas abiertas, y entre ellas, el cachorro de león cayendo. Mientras el águila volaba lejos, Roberto aún no podía creer lo que veía. La leoparda no persiguió al águila, sino que regresó al cachorro de león herido. En lugar de verlo como una comida fácil, la leoparda hembra olfateó cuidadosamente al cachorro de león, empujándolo suavemente con su nariz. Imposible, pensó Roberto, sus ojos pegados a la pantalla de la cámara. La leoparda estaba protegiendo al cachorro de león. Era verdaderamente increíble, los leopardos y los leones son enemigos naturales. Los leopardos suelen cazar cachorros de león cuando tienen la oportunidad, y los leones adultos matan a los leopardos para eliminar la competencia. Pero aquí, ante sus ojos, había una leoparda hembra intentando proteger a un cachorro de león. El cachorro de león estaba claramente gravemente herido. Intentó pararse, pero cayó de nuevo, su pequeño cuerpo temblando por el esfuerzo. La leoparda hembra se paró de guardia a su lado, orejas erguidas, alerta a cualquier amenaza. Mientras el cielo se volvía al púrpura profundo del atardecer africano, Roberto enfrentó una decisión. Según todos los principios éticos de la fotografía de vida silvestre, no debía intervenir. La naturaleza debe permitirse desarrollarse a su manera, ya sea hermosa o cruel. Pero esta no era una situación natural normal. Una leoparda intentando salvar a un cachorro de león. Esto iba en contra de todo instinto, de toda ley conocida de la selva.
Y el cachorro de león no sobreviviría la noche sin ayuda, solo esta vez, se dijo Roberto a sí mismo, guardando su cámara en la bolsa y sacando sus binoculares. Solo esta vez, rompería las reglas. Mientras el Land Rover de Roberto se acercaba lentamente, la leoparda hembra se paró frente al cachorro de león, boca ligeramente gruñendo y advirtiendo. Pero no huyó. Normalmente, los leopardos desaparecen tan pronto como ven humanos acercándose, pero esta leoparda permaneció de pie como si entendiera que esta era la última oportunidad para salvar la pequeña vida a su lado. Roberto habló suavemente a la leoparda, aunque sabía que los animales no entienden sus palabras, expresó su intención de ayudar, su voz calmada y constante. Con movimientos lentos, abrió la puerta del auto y bajó, manteniendo una distancia segura. A través de años de experiencia, Roberto sabía que los leopardos rara vez atacan a los humanos a menos que se sientan acorralados, pero esta leoparda estaba protegiendo otra vida, haciendo la situación más impredecible. Roberto continuó hablando suavemente, explicando que tomaría al cachorro de león y lo cuidaría. Como si entendiera, la leoparda hembra miró a Roberto con ojos dorados afilados, luego abajo al cachorro de león que respiraba débilmente. Después de un momento que pareció durar para siempre, retrocedió un paso. Roberto sabía que esta era una oportunidad rara. Avanzó un paso a la vez. Aún hablando suavemente a la leoparda. Cuando alcanzó al cachorro de león, se arrodilló, examinando cuidadosamente las heridas. El águila había causado profundos cortes en la espalda y el cuello del cachorro, y una de sus patas traseras parecía rota. Estaba exhausto y deshidratado. Roberto silenciosamente se compadeció del pobre pequeño ser, quitándose la camisa y envolviéndolo suavemente. Le dijo al cachorro de león que intentarían salvarlo. Mientras lo levantaba con cuidado, la leoparda hembra permaneció de pie, observando cada movimiento. No había señales de ataque, solo vigilancia y algo que Roberto solo podía describir como preocupación. Roberto le prometió a la leoparda que regresaría, luego caminó hacia el Land Rover. En el camino de regreso al campamento, miró constantemente por el espejo retrovisor y la leoparda hembra, como un fantasma anaranjado dorado, corría detrás del vehículo, manteniendo una distancia. Pero nunca perdiendo el rastro. Roberto nombró al cachorro de león Valiente, que significa valiente en español, y a la leoparda hembra Estrella, que significa estrella. Los nombres parecían encajar con sus caracteres. Su campamento estaba al borde de la reserva, una simple cabaña de madera con una habitación oscura para procesar películas, aunque ahora había cambiado a digital. Una pequeña sala de estar, dormitorio y un amplio porche con vista a la sabana, este era el lugar donde había vivido durante largos meses de fotografía a lo largo de muchos años, a veces solo. A veces con otros fotógrafos o investigadores. Roberto colocó a Valiente sobre una manta en la sala de estar y comenzó a tratar sus heridas. A través de años en la selva, había aprendido a manejar lesiones básicas. Una habilidad necesaria cuando se vive lejos de instalaciones médicas. Limpió las heridas con peróxido de hidrógeno, aplicó antibióticos y fijó la pata trasera herida con un entablillado temporal hecho de un palo de madera y vendajes. Durante todo el proceso, Valiente estaba tan débil que apenas resistió. Sus ojos verdes, todos los cachorros de león tienen ojos verdes en sus primeros meses, miraron a Roberto con dolor y confusión. Roberto consoló a Valiente, llamándolo pequeño y guerrero, acariciando suavemente su cabeza redonda. Mientras trabajaba, un sonido captó su atención, un gruñido suave desde afuera. Mirando por la ventana a la luz de la luna, vio a Estrella sentada a unos 50 metros del campamento, sus ojos reflejando la luz como dos gemas doradas en la oscuridad. Roberto quedó silenciosamente asombrado y conmovido al darse cuenta de que Estrella todavía estaba allí vigilando a Valiente. Esa noche, Roberto se despertó cada 2 horas para revisar a Valiente, dándole agua a través de un gotero pequeño y monitoreando su temperatura corporal. El cachorro de león todavía estaba muy débil, pero respiraba de manera constante. Y cada vez que Roberto miraba afuera, estaba todavía allí,
a veces acostada, a veces de pie y paseando, pero siempre vigilando. Por la mañana, Roberto sabía que necesitaba tomar una decisión. Teóricamente, debería contactar a las autoridades de conservación de vida silvestre y entregar a Valiente a ellas. Ese era el procedimiento estándar. Pero hacerlo significaría romper el extraño vínculo entre Estrella y Valiente, un fenómeno que sabía que los científicos descartarían como imposible sin evidencia, y tenía evidencia. Cientos de fotografías capturando el momento extraordinario cuando una leoparda salvó a un cachorro de león de las garras de un águila. Pero Roberto sabía que muchos afirmarían que las imágenes eran montadas o malinterpretadas, solo si podía documentar toda la historia, no solo el rescate inicial, sino también la relación en desarrollo entre dos especies típicamente enemigas. El mundo creería. Roberto decidió cuidar a Valiente a su manera, al menos hasta que estuviera lo suficientemente fuerte. Documentaría todo y luego encontraría una forma de devolverlo a su manada. Roberto comenzó el viaje como fotógrafo, pero ahora se había convertido en parte de la historia. Una historia que sabía que desafiaría todo lo que pensaba saber sobre el mundo natural. Los primeros días fueron los más difíciles. Valiente estaba muy débil y necesitaba ser alimentado a mano cada pocas horas. Roberto preparó una fórmula especial de leche para vida silvestre huérfana suplementada con vitaminas y minerales. Inicialmente, Valiente solo podía beber unas pocas cucharadas. Pero gradualmente su salud comenzó a mejorar. Mientras tanto, Estrella permaneció persistentemente vigilante desde afuera. Roberto comenzó a dejarle carne, inicialmente lejos del campamento, luego gradualmente más cerca. Para el quinto día, Estrella había aceptado carne a solo 15 metros de Roberto. Siempre era cuidadoso de no mirarla directamente a los ojos, una señal de intrusión para los grandes felinos. Asombrosamente, Estrella parecía entender que Roberto no era una amenaza, sino el protector de Valiente. Cada mañana y tarde, la leoparda hembra se sentaba mirando por la ventana mientras Roberto atendía las heridas de Valiente, cambiaba sus vendajes y lo alimentaba. A veces, Estrella gruñía suavemente, como si animara. Después de una semana, Roberto colocó a Valiente en una pequeña jaula y lo sacó al porche para que Estrella pudiera verlo más claramente. La leoparda hembra se acercó más que nunca, a solo unos 5 metros de la jaula, olfateó el aire, probando el olor de Valiente, luego se acostó, observando. Valiente, aunque todavía débil, era lo suficientemente fuerte para reconocer la presencia de Estrella. Hizo un pequeño sonido, no un rugido de león, sino una llamada de niño a su madre. En respuesta, Estrella gruñó suavemente, un sonido que Roberto nunca había oído de un leopardo antes. Bajo, gentil y casi como el ronroneo de una leona. ¿Podría haber perdido a sus crías?, se preguntó Roberto. ¿Podrían sus instintos maternales haber cruzado las fronteras de las especies? Al caer la noche, Roberto hesitantemente llevó a Valiente adentro. Tan pronto como lo hizo, Estrella comenzó a pasear inquieta, claramente molesta. Roberto decidió intentar algo audaz. Colocó a Valiente, todavía en una jaula segura, en el porche durante la noche y se sentó a su lado, sosteniendo su arma de defensa. Estrella se acercó más, acostándose a solo 2 metros de la jaula, y no se fue toda la noche. Por la mañana, mientras el sol salía, Roberto se dio cuenta de que estaba presenciando algo nunca antes registrado en la ciencia animal. Una leoparda coparentando a un cachorro de león con la ayuda de un humano. Pasaron 2 semanas y Valiente estaba mucho más fuerte. Su pata trasera todavía estaba débil, pero las heridas habían sanado y comenzaba a mostrar el carácter juguetón típico de los cachorros de león. Roberto lo dejaba salir más a menudo en un área segura cercada detrás del campamento, vigilando desde afuera de la cerca. Una tarde, mientras Roberto trabajaba adentro, oyó un sonido extraño desde afuera. Saliendo corriendo, vio que Estrella había traído un antílope bebé muerto cerca de la cerca. La leoparda hembra miró a Roberto, luego a la presa, como si dijera, él necesita carne real. Roberto entendió.
Valiente tenía 3 meses, la edad en que en la naturaleza los cachorros de león comienzan a ser introducidos a la carne. Tomó el antílope, lo procesó en pedazos pequeños y alimentó a Valiente. Al principio, el cachorro de león se negó, pero cuando olió la carne fresca, sus instintos despertaron y comenzó a comer vorazmente. Estrella observó desde la distancia, su cola moviéndose ligeramente, una señal de satisfacción en los felinos. A partir de entonces, Estrella traía carne regularmente, a veces antílopes bebés, a veces conejos, a veces solo pedazos de carne de presas más grandes que había cazado. Roberto entendió que esto era una señal de confianza profunda. En el mundo salvaje, la comida es vida, y compartir comida es un acto de confianza última. A medida que Valiente crecía más fuerte, Roberto comenzó a dejarlo vagar libremente en un área cercada más grande. Estrella a menudo se acostaba afuera de la cerca, observando a Valiente jugar y practicar caminar. A veces, cuando Roberto no prestaba atención, la leoparda hembra demostraba comportamientos de caza simulados, escondiéndose, acechando y saltando, aparentemente enseñándole a Valiente cómo cazar. Roberto documentó todo. Miles de fotografías y cientos de horas de video de esta relación extraordinaria. Sabía que lo que estaba presenciando era sin precedentes en la ciencia y podría no volver a suceder. Pero también sabía que Valiente no podía quedarse para siempre. El cachorro de león necesitaba una manada de leones para desarrollarse adecuadamente, para aprender las habilidades sociales necesarias para sobrevivir en la selva. Esta era la pregunta con la que Roberto había luchado durante muchas noches. ¿Cómo devolver a Valiente a la naturaleza sin romper el vínculo con Estrella? Cuando Valiente tenía 5 meses, lo suficientemente fuerte para caminar normalmente y comenzando a mostrar instintos de caza rudimentarios, Roberto sabía que era hora de comenzar el proceso de reintegración. Pasó muchos días investigando y rastreando manadas de leones en el área, buscando una manada que pudiera aceptar a Valiente. Finalmente, encontró una pequeña manada con 2 leonas adultas y 3 cachorros aproximadamente de la misma edad que Valiente. Esta era la mejor oportunidad. Las leonas a veces aceptan cachorros que no son suyos, especialmente si tienen cachorros de la misma edad. El proceso de preparación fue gradual. Cada día, Roberto llevaba a Valiente más lejos del campamento, permitiéndole explorar el entorno natural. Estrella siempre seguía, manteniendo su distancia, pero nunca quitando los ojos del cachorro de león. A veces lideraba, mostrándole a Valiente senderos y fuentes de agua. Roberto usaba estos viajes para enseñarle a Valiente a reconocer los olores y señales de otras especies, especialmente leones y leopardos. Le dejó oler el aroma de la manada de leones que había elegido. Preparándose para el día en que los conocería, sorprendentemente, Estrella parecía entender este plan. Se volvía más cautelosa a medida que se acercaban al territorio de la manada de leones, pero nunca hostil. En cambio, parecía estar preparando a Valiente a su manera, enseñándole a moverse en silencio, cómo esconderse y cómo detectar peligro. Un día, cuando estaban cerca del territorio de la manada de leones, Roberto presenció una vista que lo dejó atónito. Estrella estaba guiando a Valiente cerca de una leona acostada con sus cachorros. En lugar de atacar o huir, Estrella se detuvo a una distancia segura y parecía estar presentando a Valiente. La leona se levantó, claramente confundida y cautelosa. Pero en lugar de atacar a la leoparda o al extraño cachorro de león, solo observó. Valiente, animado por la presencia de Estrella, se acercó más, haciendo pequeños sonidos, el lenguaje de los cachorros de león llamando a su madre. Roberto contuvo la respiración, su cámara capturando cada momento de este encuentro histórico. Después de alguna vacilación, la leona permitió que Valiente se acercara más. Sus cachorros miraron con curiosidad a Valiente, luego comenzaron a acercarse a él. Mientras tanto, Estrella mantuvo una distancia segura pero no se fue, este era el momento decisivo. Roberto sabía que si la manada de leones aceptaba a Valiente, sería su mejor oportunidad para regresar a la naturaleza y desarrollarse como un león adecuado. Pero ¿qué pasa con Estrella?
¿La leoparda que se había convertido en su madre adoptiva? La respuesta vino de manera inesperada. Después de observar a Valiente jugar con los otros cachorros de león durante varias horas, Estrella comenzó a retroceder paso a paso hacia la oscuridad de los arbustos. Roberto entendió que ella estaba activamente soltando, permitiendo que Valiente comenzara su nueva vida. En los días siguientes, Roberto llevó a Valiente de regreso a la manada de leones varias veces. Cada vez, se quedaba más tiempo, integrándose más profundamente con los miembros de la manada. Y cada vez observaba desde lejos, gradualmente extendiendo la distancia, hasta un día, cuando Valiente se había integrado completamente con la manada de leones, Estrella ya no apareció, al principio. Roberto se preocupó, pero luego se dio cuenta de que esto era lo mejor. Ella había cumplido su rol, salvando y protegiendo a Valiente hasta que encontró un nuevo hogar. 6 meses después, en un viaje de regreso al Masai Mara, Roberto se encontró accidentalmente con la manada de leones de la que Valiente ahora formaba parte. El joven león había crecido considerablemente, aunque todavía más pequeño que sus pares. Pero estaba saludable y claramente aceptado por completo en la manada. Y entonces, desde el borde distante del bosque, Roberto vio una sombra familiar. Estrella, la leoparda, estaba observando la manada de leones desde una distancia segura, sus ojos amarillos enfocados en Valiente. Mientras Roberto miraba a través de su lente, podría jurar que vio un destello de satisfacción en el rostro de la leoparda mientras se daba la vuelta y desaparecía en los arbustos. Roberto documentó toda la historia en un libro y una exposición fotográfica titulada La frontera del instinto. Su trabajo atrajo la atención de la comunidad científica y el público mundial, desafiando las comprensiones tradicionales del comportamiento animal y el instinto natural. Muchos científicos fueron inicialmente escépticos, pero ante evidencia fotográfica y de video irrefutable, se vieron obligados a reconsiderar las teorías sobre el comportamiento animal. Algunos sugirieron que Estrella podría haber perdido a sus crías y que los instintos maternales habían cruzado las fronteras de las especies. Otros propusieron que podría haber factores genéticos o ambientales especiales que crearon este comportamiento. Pero para Roberto, la historia no era solo sobre ciencia o fama. Era sobre un momento raro en el que presenció algo mucho más allá de la comprensión humana del mundo natural. Cuando una leoparda trascendió las fronteras del instinto para salvar y proteger a su enemigo natural. Y cuando un humano aprendió que el mundo natural todavía guarda innumerables misterios esperando ser descubiertos, cada vez que regresa al Masai Mara, Roberto todavía ocasionalmente ve a Estrella desde lejos. La leoparda hembra ahora ha regresado a su vida natural. Pero a veces la atrapa parada en una roca, observando la manada de leones donde vive Valiente, como si silenciosamente vigilara a su hijo adoptivo especial, durante un regreso especial. Mientras el atardecer africano pintaba la sabana de rojo, Roberto presenció un momento que le trajo lágrimas a los ojos. Valiente, ahora un león joven adulto con una melena comenzando a formarse, estaba parado en una roca alta. Al pie de la roca, lejos de la manada de leones, Estrella apareció. En un breve momento, las dos criaturas se miraron, no como enemigos naturales, sino como almas que una vez habían compartido un viaje juntas. Valiente no gruñó ni pareció amenazante. En cambio, se quedó quieto, cola relajada, mirando abajo a la madre adoptiva que una vez le salvó la vida. Luego, como un gesto de respeto, bajó la cabeza antes de regresar a su manada. Esa noche, sentado junto a la fogata, Roberto revisó las fotos que acababa de tomar. En una imagen, descubrió algo que el ojo desnudo no podía ver. Una pequeña cicatriz en la pata de Estrella, la marca de una batalla o accidente del pasado, y entonces, como un destello repentino de luz, entendió que esa cicatriz era idéntica a una herida que había visto en una leoparda madre muerta por cazadores furtivos años atrás, cuando trabajaba en un proyecto sobre el impacto de la caza furtiva. Estrella probablemente era la cría de esa leoparda, presenciando la muerte de su madre y cargando ese dolor mientras crecía. Tal vez eso era por qué Estrella había actuado de manera tan inusual, por qué había salvado una pequeña vida débil bajo amenaza.
no solo por instinto maternal, sino porque entendía lo que significaba estar perdido y solo. En Valiente, tal vez Estrella vio no solo una vida que necesitaba ser salvada, sino una oportunidad para sanar heridas en su propia alma. Y en esos momentos, Roberto supo que había sido afortunado de presenciar una de las raras maravillas de la naturaleza, cuando el amor y el instinto protector trascienden todas las fronteras, incluso aquellas entre especies. Esta historia no solo cambió nuestra comprensión del mundo salvaje, sino que también nos enseñó una profunda lección sobre la empatía. Que a veces las heridas más profundas pueden abrir la puerta a la mayor compasión. Y que en el dolor podemos encontrar la fuerza para proteger a otros de sufrimientos similares. Mientras Roberto cerraba su cámara y miraba hacia el cielo africano lleno de estrellas, silenciosamente agradeció al destino por llevarlo al lugar correcto en el momento correcto para presenciar y documentar esta historia extraordinaria. Una historia no solo sobre Estrella y Valiente, sino sobre la capacidad infinita del amor para cruzar fronteras que pensábamos imposibles de cruzar.